Buenas noches para todos. Quien les habla es Brian Premier Rivera Vázquez y les voy a dar una breve explicación sobre el despacho económico clásico con pérdidas. Entonces, como lo expusieron anteriormente mis otros compañeros, cuando se desprecian las pérdidas del sistema, la red de transmisión es equivalente a un nodo al que se le conecta toda la generación y la carga. Es entonces cuando el factor de penalización en cada planta es igual a 1. ¿Cuál es el factor de penalización? L sub I. Pero en este caso se va a tratar diferente. Como se tratan las pérdidas, como se van a incluir las pérdidas por transmisión, la estrategia del despacho económico se determina iterativamente al resolver las ecuaciones que tienen de la forma como la ecuación 1, que es la derivada de F sub I con respecto a P sub GI menos lambda más lambda que multiplica la derivada parcial de P sub L sobre delta P sub GI igual a 0. Entonces, despejando esta ecuación, se tiene la ecuación 2, que es el costo incremental del combustible, y L sub I sería el coeficiente que acompaña la derivada. Entonces, se considera que para cada unidad generadora del sistema tiene una característica de costo de combustible de segundo orden y un costo incremental lineal, que es F sub I igual a sub I medios sobre P sub GI cuadrado más D sub I por P sub GI más CI. Eso se da en dólares por hora. Y lambda sub I, como ya la vimos en los temas anteriores, se da en dólares por megawatt hora. El término de la derivada parcial de la ecuación 1, que es la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub GI, que es la potencia generada de cada unidad, es llamado la pérdida incremental. Es una medida de sensibilidad de las pérdidas del sistema con respecto al cambio incremental en la salida de la planta I, o sea, en cada una de las plantas que conforman el sistema de generación. Eso siempre y cuando se mantengan fijas las salidas de las otras plantas. Por ejemplo, en este caso vamos a manejar un sistema con dos plantas. Entonces, la pérdida incremental en la planta o en la unidad 1 se obtiene a partir de la siguiente expresión, que es la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub G1. Y ese es para la unidad 1. Y es igual a 2 veces B11 por P sub G1 más 2 veces B12 por P sub G2 más B sub B10. Entonces, eso mismo lo hacemos para la otra planta también y cuantas plantas se tengan en cuenta dentro del sistema. Como en este caso son dos, solamente lo hacemos las dos veces. Al hacer I igual a 1 en la ecuación 1, o sea, lo vimos un momento acá, mirando la ecuación 1, se reemplaza I igual a 1 y entonces con la ecuación 4 también, reemplazando la ecuación 1, se obtiene la ecuación que vemos abajo, A sub A1 por P sub G1 más B sub B1 menos lambda, que es el costo incremental del combustible, más lambda que multiplica 2 veces B11 por P sub G1 más 2 veces B12 por P sub G2 más B10. Esto es igual a 0, siguiendo la ecuación. Ahora, pues se factorizan los términos que involucran a P sub G1 y al dividir la ecuación resultante entre lambda, se obtiene que se tiene la siguiente ecuación y entonces el mismo procedimiento se realiza exactamente para la siguiente planta, la planta 2, que en este caso estamos tratando dos plantas. Y obtenemos entonces que 2B sub 21, P sub G1 más el coeficiente que multiplica P sub G2, que sería A sub 2 por lambda más 2 veces B2, B22, que digo, es igual a 1 menos B20 menos B sub 2 sobre lambda. Entonces, escritas las ecuaciones estas anteriores de forma de matriz vector, se tiene las siguientes matrices o vectores, que están también denominadas en los temas anteriores. Entonces, cuando el sistema tiene K fuentes, la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub GI de la ecuación general para la unidad I, o sea, para cualquier unidad, está determinada de la siguiente manera. Esa es una ecuación general para cualquier unidad del sistema que la compone.
Entonces, al hacer variante y desde 1 hasta acá, se tiene un sistema de ecuaciones lineales, como lo vimos anteriormente, para acá fuentes, que toman la siguiente forma, la ecuación número 5. Entonces, el requisito de balance de potencia para el sistema total, o sea, para todas las plantas, la suma de todas las plantas, en términos de los coeficientes B. ¿Qué son estos coeficientes? Son los coeficientes de pérdida que conforman la matriz B. Eso también fue ya expuesto anteriormente en otros temas. Y en términos de estos coeficientes, junto con las cargas de las plantas y la carga total, está dada por la siguiente ecuación, la ecuación 6, que es la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, el número de fuentes, que multiplica a la otra sumatoria de J, empezando desde 1 hasta acá, de P sub GI por B sub IJ por P sub GJ, más la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, de BI0 por P sub GI más B0, 0. Bueno, cabe recalcar que estos coeficientes de pérdida ya se van a volver otra vez a mostrar más adelantico con un ejemplo. Como ya fueron expuestos anteriormente, entonces no voy a entrar mucho en detalle con eso. Entonces, sigamos la ecuación, más P sub D, que es la potencia demandada, menos la sumatoria de cada una de las potencias generadas en el sistema, igual a 0. O sea, la estrategia del despacho económico consiste en resolver estas ecuaciones, estas K ecuaciones, representadas por la ecuación 5, para aquellos valores de potencia de salida que también satisfacen la pérdida de potencia y los requisitos de carga de la ecuación 6. Hay varias maneras de resolver estas ecuaciones para las incógnitas de P sub 1, P sub 2 hasta P sub GK, P sub G1, P sub G2 y hasta P sub GK y lambda, que es el costo de combustible, el incremento del costo del combustible. Cuando se determina un valor inicial para lambda en la ecuación 5, las ecuaciones resultantes se hacen lineal, es decir, que si yo le doy un valor a lambda y la reemplazo en esta ecuación 5, como ustedes pueden ver, si yo reemplazo me quedan puras constantes que solamente me multiplican a P sub G1, P sub G2 y P sub GK para que me dé una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, se pueden encontrar los valores, ya resolviendo el sistema, se pueden encontrar los valores de P sub GK a través de la inversión de la matriz de coeficientes, que es el caso que vamos a tratar acá mediante el siguiente proceso iterativo. Entonces, para esta etapa, se compone de 6 etapas. Entonces, para la primera etapa, se debe especificar el nivel de carga P sub D, que es igual a la sumatoria de cada una de las potencias demandadas del sistema, ¿sí? Entonces, luego viene la etapa 2, que es seleccionar la primera iteración, para la primera iteración, un valor inicial de lambda del sistema, para poder empezar a desarrollar las demás etapas. Una manera de hacer esta selección es suponer que las pérdidas son 0. Es una manera, no necesariamente tiene que ser así, pero es algo aconsejable. Y calcular los valores iniciales de lambda a partir de la siguiente ecuación que vemos ahí. Lambda igual a sub t por T sub gt más bt. Esto también ya fue tratado anteriormente con los otros compañeros. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Sigamos. En la etapa 3, se sustituye el valor de lambda en la ecuación 5 y se resuelve el sistema de las ecuaciones simultáneas lineales para hallar los P sub GI. Entonces, mediante el método eficiente, que es el que vamos a hallar, que es el de invertir la matriz. Luego, en la etapa 4, calculamos las pérdidas de transmisión por medio de los valores de P sub GI obtenidos anteriormente mediante la siguiente ecuación, que es P sub L, que es la pérdida de transmisión, igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta acá por la sumatoria de J igual a 1 hasta acá de P sub GI BIJ por P sub GJ, más la sumatoria de I igual a 1 hasta acá de B sub I0 por P sub GI más B sub 0, 0.
Entonces, luego continuamos con la etapa 5, que sería verificar el balance de potencia. ¿Sí? ¿Qué es el balance de potencia? Entonces, el balance de potencia es la P sub L más P sub D menos la sumatoria de cada una de las P sub G I desde I igual a 1 hasta acá, que todo eso me daría igual a 0. Lo que normalmente nosotros hacemos en sistemas de potencia, que la potencia generada es igual a la demandada más la transmitida. Eso es lo que se debe verificar en esta etapa. Entonces, se verifica el balance, y si no se alcanza el balance de potencia dentro de una tolerancia especificada, se debe actualizar la lambda del sistema. Es decir, que se debe hallar una nueva lambda, o sea, una lambda casu más 1 igual a una lambda k más el incremento de esta lambda, ¿sí? En la misma iteración, donde el incremento puede calcularse de esta manera. Entonces, el incremento de lambda es igual a lambda k menos lambda k menos 1 sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta k de p sub g i 1k menos la sumatoria de i igual a 1k de p sub g i 1k menos 1 por p sub d más p sub lk menos la sumatoria de i igual a 1 hasta k de p sub g 1k. Entonces, cabe recalcar, cabe hacer una anotación de que para la primera iteración, en la sumatoria de los p sub g i de i igual a 1 hasta k de la k menos 1 y los lambda de k menos 1 son iguales a 0, pero solo para la primera iteración, porque no tenemos valores anteriores. Luego, para una segunda iteración, sí ya se tiene un valor anterior, y así sucesivamente. Entonces, continuemos con la etapa 6. La etapa 6 es regresar a la etapa 3, o sea, calculando el nuevo lambda, volvemos otra vez a la etapa 3 y continuamos otra vez a hacer los cálculos hasta que se alcance una convergencia, que en este caso vamos a manejar una convergencia muy estricta, pero que en la vida real no se da. Eso solamente para acá, para la parte matemática. Entonces, pues se procede entonces a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo del Stevenson, es el ejemplo 13.4. Entonces dice que las unidades generadoras en las barras 1 y 2 del sistema del ejemplo 13.3 tienen los costos incrementales de combustibles dados en el ejemplo 13.1. Calcule la cargabilidad económica de cada unidad que cumpla una carga total de consumo de 500 megawatts. ¿Cuál es la lambda del sistema y cuál es la pérdida de transmisión del sistema? Determine el factor de penalización para cada unidad y el costo incremental de combustible de cada barra generadora. Entonces, ahí está el dibujito, el diagramita del ejercicio de las barras, y me muestra hacia qué dirección van las cargas y en qué dirección van los generadores. Listo. Entonces, los costos incrementales de combustibles dados en el ejemplo 13.1 son los siguientes. Lambda 1 igual a df1 sobre la p sub g1 igual a 0,080 p sub g1 más 8. Y lambda 2 es igual a df2 sobre p sub g2 igual a 0,0096 p sub g2 más 6.4. Entonces, donde p sub g1 y p sub g2 se expresan en megawatts y los coeficientes de pérdida se dan en por unidad sobre una base de 100, ¿sí? Que es la que tomamos en este ejercicio. Y para también el mismo ejemplo en ese ejercicio, el ejemplo 13.3. Entonces, con esas bases y con los coeficientes de pérdida hallados en ese ejemplo, en el tema anterior, dan estos resultados. Ahí está la matriz. Entonces, procedemos a solucionar con las etapas que acabamos de mencionar para la solución del ejercicio. Entonces, la etapa 1, la potencia demandada,
es de 500 megawatts, ¿sí? O sea, en la etapa 1 lo que hay que es primero tomar cuál es la potencia demandada del sistema, que es 500 megawatts, y que por unidad sería 5.0, por lo que la base es de 100. Para la etapa 2 tomamos en el valor de lambda en la primera iteración, que es igual a 9.4545 del ejemplo 13.1. ¿Sí? En la etapa 2 recuerden que es darle un valor a lambda para poder desarrollar las siguientes etapas. En la etapa 3, con el valor de lambda ya anteriormente expuesto, se calculan las P sub G1 y P sub G2 con la ecuación 5. Entonces recuerden que la ecuación 5 es el orden de la matriz vector que nos estaban dando con los coeficientes. En este caso ya están reemplazados, pero vamos a tomarnos la molestia de resolver un momentico la ecuación para que puedan ver cuál es la que les estoy diciendo. Entonces ahí pueden ver cuál es el orden, cuáles son los valores que se deben tomar en cuenta para luego si reemplazar. Recuerden que son solamente dos plantas y por eso va hasta la segunda fila de la matriz. Entonces ahora sí volvamos al punto en que íbamos, ya reemplazando, ya teniendo los valores. Recuerden que son valores en por unidad. Entonces se procede a resolver este sistema de ecuaciones. Y para la solución de la ecuación anterior, la que acabamos de ver, se puede observar que los valores de A1 y A2 se usan en por unidad, como les acabo de decir, porque todas se encuentran en por unidad. O sea que para la primera iteración se obtienen los resultados de P sub G1 y P sub G2 de manera directa, que son P sub G1 igual a 1.5128 en por unidad y P sub G2 es igual a 2.845238 en por unidad. Ahora, para la etapa 4, a partir de los resultados estos anteriores de los coeficientes B dados, la pérdida de potencia del sistema se calcula de la siguiente manera. Entonces, acuerden que la ecuación de P sub L es igual a B11 por P sub G1 al cuadrado más 2 veces B12 por P sub G1, P sub G2 más B22 P sub G2 al cuadrado más B10 por P sub G1 más B20 por P sub G2 más B00. Bueno, voy a hacer una anotación pequeña y es que esos coeficientes B11, B12 y B00, B22 se usan en megawatts también, a excepción de coeficientes B10, B20, B30 y todos los que se vengan en el sistema, ¿sí? O sea, solamente para los B sub KK los términos se dan en megawatts y para los BI0 son adimensionales. ¿Listo? Es una pequeña aclaración nomás. Entonces, continuemos. Entonces, ya reemplazando, teniendo los valores arriba en por unidad, se meten en por unidad porque todos los valores están en por unidad y se reemplazan. B11 por P sub G1 al cuadrado más 2 veces B12 por P sub G1 por P sub G2 más B22. Bueno, reemplazamos todos los valores y llegamos a que es P sub L, o sea, las pérdidas de transmisión son igual a 0.69373 en por unidad. Obviamente, al multiplicarlo por la base nos va a dar las pérdidas reales, en valores reales, en megawatts. Ahora seguimos con la etapa 5. Verificando el balance de potencias para P sub D igual a 5.0, se encuentra que excede la tolerancia de un error de 10 a la menos 6. O sea, 0.000001 y por lo tanto se debe dar un valor nuevo para lambda, ¿sí? Como yo les había dicho que si no estaba dentro de la tolerancia, se debía hallar un valor nuevo para lambda para volver a repetir los pasos a partir de la etapa 3, ¿sí? Volver a hacer el análisis de cálculo. Entonces, P sub D más P sub L en la primera iteración menos la potencia general, que es la suma de cada una de las potencias generadas de cada unidad o de cada planta, es
igual a 5.069373 menos 4.3581108. Es igual a 0.711265. Listo. Debería dar lo más aproximado a 0, pero en este caso, como es un error muy grande, entonces tenemos que proceder a volver allá un valor de lambda, y para eso se halla el cambio incremental con la siguiente ecuación. Entonces, ya la había mencionado anteriormente, y como les dije también anteriormente, lambda 0 y la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de p sub g y 1 en 0 son iguales a 0. Esos valores son 0, pero solo para la primera iteración. Luego se halla el cambio de incremento, que es igual a, reemplazando ya los valores, lambda 1, que recordando que ya hemos tomado ese valor de 9.4545 menos 0 por, ya haciendo los cálculos arriba, que nos dio arriba 0.711.265 sobre la sumatoria de los P sub G I en la expresión 1 desde I1 hasta 2, que es 4,358108. ¿Sí? Es el mismo resultado que nos está dando arriba. Ahora, menos 0, obviamente, ya he dicho, es igual a 1.543035. Luego, hallando la lambda actualizada, es entonces que la nueva lambda es la lambda que tenía más el incremento, y eso es igual a 10.99758. Acuérdense que el incremento del cambio del costo del combustible se da en dólares sobre megawatt hora. Listo, sigamos. En la etapa 6, con el nuevo valor de lambda, nos devolvemos a la etapa 3. ¿Por qué? Porque, como les dije, nos tocó hallar un nuevo lambda y se vuelve a la etapa 3 para volver a repetir los cálculos de una segunda, tercera y cuarta iteración hasta conseguir la convergencia final, ¿sí? Entonces, para resumir todo, llegamos a que la lambda final es igual a 9.8398 en dólares sobre megawatt hora, y que la potencia de la unidad 1 es igual a 190,2204 megawatts, y la potencia del generador de la planta 2 es igual a 319,1015 megawatts. ¿Sí? Entonces, la pérdida de transmisión calculada a partir de los valores de P sub G1 y P sub G2 es de 9.3219 megawatts para la iteración final, por lo que la generación, acuérdense que la pérdida de transmisión ya saben que es P sub L, ¿no? Ya saben cómo hallarla, como les expliqué anteriormente. Por lo que la generación total de las dos plantas es de 509,32 megawatts, o sea, se suman los 500 de la potencia demandada más las pérdidas de transmisión, y eso me da ya la potencia total de generación. Entonces, las pérdidas incrementales de las dos plantas son, acuérdense que las pérdidas incrementales están denotados por la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub G. En este caso, para la planta 1 o unidad 1 es igual a 2 veces P sub 11 P sub G1 más B sub 12 P sub G2 más B sub 10 menos. Entonces, reemplazando ya valores, nos da que las pérdidas incrementales son de 0.032328. Listo. Y para la planta 2 hacemos, obviamente cambia la ecuación, pero entonces reemplazamos, y me da que el incremento de las pérdidas en la planta 2 o en la unidad 2 es igual a 0.038261. Entonces, los factores de penalización están dados por, estos factores de penalización es 1 sobre 1 menos la derivada parcial de P sub L sobre P sub G1. En este caso, porque es el factor de penalización de 1, de la unidad 1, que ya ahí lo estoy reemplazando por ese valor. Si nos devolvemos un poquito, ahí vemos que la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub G es 0.032328. Listo, lo reemplazamos
y hallamos el factor de penalización. Entonces, eso nos da 1.03341. Y lo mismo hacemos para la unidad 2, que es 1 sobre 1 menos la derivada parcial de P sub L con respecto a P sub G2. Bueno, ahí eso es igual a 1.03978. Entonces, una cosa que quería decir es que los factores de penalización son los mismos para las unidades en la misma central generadora. O sea, son los mismos para las plantas de la misma central generadora. Es como una anotación que quería decir nomás. Prosiguiendo, los costos incrementales del combustible en las barras de las dos plantas son, recuerden que lambda es igual a la derivada de F sub 1 con respecto a P sub G, de F sub I con respecto a P sub GI, perdón. Y entonces, ahí la hallamos, que lambda es igual a 1 por P sub G1 más B1. Reemplazamos valores en por unidad, obviamente, valores en por unidad, y nos da que los costos incrementales para la unidad 1 es 9.521763 dólares sobre megawatt hora. Y lo mismo hacemos para la unidad 2. Para la unidad 2 nos da 9.463324 dólares sobre megawatt hora. Listo. Entonces, podemos ver que en el incremento de la etapa 3 de cada iteración del procedimiento anterior, las respuestas son válidas para la cargabilidad económica de las unidades. Luego, ¿qué quiere decir eso? O sea, que todas las respuestas que nos daban en cada iteración de la etapa 3 son válidas para esa cargabilidad. ¿Sí? O sea, no quiere decir que eso esté mal. El hecho de que se vuelva a iterar no quiere decir que estén mal esos resultados, simplemente que no es la potencia demandada para la que estamos calculando. Sí, o sea, digamos, no son 500, la potencia demandada ya no es 500, sino puede ser un valor más bajo, que es lo más probable, puede ser 400, 420, 430, sí, cualquier valor de eso, y por eso no se toman esos valores, porque no es la que estamos buscando, sino la que queremos encontrar es para una potencia demandada de 500 megawatts. Listo. Luego, estas respuestas son correctas para el nivel de carga particular que da el balance de potencia en su iteración, lo que les acabé de decir. Por ejemplo, la primera iteración arrojó los siguientes resultados. Ahí están. P sub G1 es igual a 1,5128 por unidad y P sub G2 es igual a 2,8459 por unidad. Y la lambda del sistema es 9.4545 dólares por megawatt hora. Listo. Donde P sub L, o sea, las pérdidas de transmisión, es igual a 6.9373 megawatts. Por lo tanto, una carga P sub D del sistema está por la sumatoria de cada una de las potencias de las plantas, de las potencias generadas de las plantas, menos la potencia, las pérdidas de transmisión, la iteración 1, y eso es igual a 435.8108 menos 6.9373, que el total da 428,8735. Recuerden que esto es para la primera iteración que nos dio, los primeros resultados que nos dieron en la primera iteración, y que no es para el ejemplo que estamos hallando. ¿Qué satisface el balance de potencia del sistema? Entonces, ahora, bueno, antes de seguir, se me olvidaba un momento aquí en la etapa 6, estos resultados que nos dieron, estos resultados finales del procedimiento determinan la lambda del sistema y la salida del despacho económico de cada una de las unidades generadoras para el nivel de carga específico, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, para calcular ahora sí la disminución de los costos de producción de las dos plantas del ejemplo anterior, cuando se reduce la carga del sistema desde 500 hasta 429, que era el caso anterior que estamos viendo, se debe tener en cuenta la cargabilidad económica de las dos plantas para un nivel de carga del sistema y se determina así. Entonces, recuerden que para hallar esa disminución de los costos se debe integrar la ecuación de lambda.
y por eso procedemos a hacer eso. Entonces, la integral de la ecuación de lambda desde 190.2 hasta 151.3 con respecto a P sub G1 nos da el siguiente resultado, menos 374.34 dólares por hora. ¿Sí? Recuerden que acá estamos ya manejando valores reales, ¿no? 190.2 y 151.3 son valores ya reales en megawatt, para que nos dé en valores también reales ya. Entonces, ahora la disminución de costo de la planta 2 sería desde 319,1 hasta 284.5 de la integral de la ANDA 2, que sería 0.096 P sub G2 más 6.4 con respecto a P sub G2. Y ese resultado nos da menos 321,69 dólares por hora. Entonces, para hallar la reducción total del costo del combustible, se suman las dos, que en este caso nos da 686 dólares por hora. Y listo, compañeros. Entonces, creo que no quiero decir más nada. Entonces, es posible decir que en este ejemplo, en el ejemplo que resolvimos, la planta 2 tiene el costo incremental de combustible más bajo en su barra y lleva la carga más grande de los 500 megawatts. Era lo único que podía decir ya. Y listo, compañeros, eso es todo por hoy. Entonces, hasta luego.